Hola, estamos para compartir en Red, Sil Romero y Pato Brusa. Hoy tenemos el honor de estar con Patrick Vargas una vez más, ya es amigo de la casa. Él es un destacado naturópata y lo que hace es una terapia integral. Hoy en particular el tema es la hipnosis interdimensional, porque Patrick ayuda a que podamos ver qué son esas entidades que a veces entran, nos hacen drenar nuestra energía, que no sabemos por dónde, quizás es un dispositivo mental. Hoy nos va a contar Patrick, presentate vos, bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir acá en tu canal. Y hoy día te veo solita, Sí, ya, se eh, extraña. Silvina se extraña un montón, está de vacaciones muy merecidas. Me decías entonces que las disfrute, que siga descansando entonces. Le enviamos un abrazo a la distancia. Un abrazo. Bien. Así es, pues tal como lo mencionas, la hipnosis interdimensional es una de las técnicas que utilizo como naturópata para poder dar solución a conflictos de la cotidianidad que hoy día la humanidad o el ser humano está viviendo, ya sea principalmente con el tema de la salud. Pero esto va mucho más allá que un problema físico, sino tal como ahí lo mencionabas, existen influencias de planos sutiles Mm, sobre el condicionamiento o sobre lo complejo que pueda estar viviendo, experimentando esta vida o la existencia de algún humano en particular. Y es de mucha información, es mucho lo que ahí sale. No es fácil decirle al ser humano que existen mm. entidades que están saboteando su bienestar, que lo están implantando, que se extienden contratos, pactos y acuerdos de líneas de vidas pasadas o reencarnaciones pasadas, así tal cual. Patrick, se me cruzó así, ¿no? De repente uno está con alguien, tiene un vínculo amoroso y de pronto vos sentís que es como que todo se cruza y ahí y empieza, uno después lo puede atribuir al ego, a la personalidad, a una reacción. Esta reacción puede estar influenciada por estas entidades interdimensionales. Por supuesto, hay obviamente diversos niveles de reacción que pueden manifestarse desde un desánimo, conflictos clásicos, por ejemplo, que pueden estar dentro de un matrimonio de pareja, de novios, ¿ya? Pero también pueden ir mucho más allá, con pensamientos intrusivos donde la persona quiere atentar con el otro, hacerle daño de forma directa. ¿Y eso cómo se identifica principalmente? Porque nosotros en esencia somos amor, luz, armonía, paz, tranquilidad. Por lo tanto, cualquier pensamiento intrusivo que tenga esa característica tóxica, negativa, lo primero es entender de que no somos nosotros, que existe una influencia, ya que puede ser bien sutil, pero como estamos acostumbrados a estos bajones anímicos, creemos que es Claro. parte de nuestra existencia. Sin embargo, también hay casos más extremos donde hay personas que dicen que escuchan voces Mm, que les dicen que tenga ciertas conductas o comportamientos frente a otros o frente a uno mismo, el conducta autoflagelo, por ejemplo. mm. Entonces existen estas intrusiones. Obviamente las entidades prefieren trabajar de forma incógnita, de forma más sutil, que el ser humano no se dé cuenta que están siendo manipulados por ello, pero también vemos en muchas sesiones en consulta de que estas entidades también como parte del protocolo se muestran. Quieren generar un temor mayor o tiene que ver con algún proyecto en particular con esa persona. Pienso la esquizofrenia, por ejemplo, donde claramente se presentan voces. ¿Puede ser una de estas entidades o varias? Sí, por supuesto, en gran porcentaje la esquizofrenia, la demencia, estas voces intrusivas corresponden a influencias desde el astral, de estas entidades. Y estas entidades, incluso las personas que padecen esta intrusión, pueden describir con detalles aquella entidad. Y muchas hacen referencias a reptiles, a los famosos grises, estos cabezones, enanos Mm, de 1 metro, como seres extraterrestres. Digo, hago un paréntesis porque son más interdimensionales que esto que nos hacen creer que vienen de otros mm. planos, de lejos del planeta Tierra, ¿no? Son interdimensionales. Entonces, de hecho, en sesión hemos tenido varios casos de esa característica esquizofrénica y las personas dibujan a estas entidades.
y incluso mostramos dibujos, uno y comparamos con otros casos Claro. y se reconocen las entidades, o por lo menos en las personas que ven estos dibujos. Entonces, bastante impactante cómo ellos tienen esta capacidad de acecho. Estas mismas entidades pueden colocar portales en casa y muchos otros elementos para manipular. Patrick, ¿qué característica o qué deja uno abierto a que eso pueda penetrar y hacer una influencia en la vida? ¿Hay algo? ¿Hay una forma? Porque digo, somos chispa divina, ¿no? Entonces, mientras mantengamos ese recuerdo de lo que somos, eso es como que parece que no entra y que no hace forma, no hace falta protección. Pero, ¿por qué? ¿Por dónde fisura? ¿Por dónde penetra eso? Mira, uno puede tener un conocimiento, puede tener una teoría muy potente respecto a reconocerse como divinidad. Pero independiente de ello, siempre va a haber un pacto, un acuerdo, un contrato que viene de línea de vidas pasadas que está condicionando a esa persona. Y por mucha teoría que uno incorpore, mucha New Age, mucho terapia holística, mucho autoconocimiento, ese contrato sigue ahí vigente. Claro, ¿qué ocurre? Va a incomodar obviamente la acción de los dispositivos e implantes en la persona, pero esto no va a caducar el contrato que hay de fondo. Entonces ese contrato ya permite de que se genere algún tipo de fisura energética o manipulación sobre el humano. Lo primero que llegan son los parásitos energéticos, las larvas astrales, para luego, a medida que se va generando esta grieta en los campos energéticos, llegan entidades, razas específicas que pueden ser biológicas, hasta tecnológicas o híbridas que existen en el astral. Y cuando ya esto es crónico, se acopla una jerarquía, una entidad muy pesada que puede estar acechando a la persona de turno o al entorno, al núcleo familiar. Em, no, claro, lo pienso, le doy vueltas, ¿no? Em, ¿Cuál sería entonces la protección? Porque vos dijiste esos contratos, ¿no? Esos contratos Ujú. que uno mismo como alma hizo. ¿Y por qué yo puedo haber hecho un contrato? ¿De qué forma? ¿Qué tipo de contrato? Primero ingresar a este holograma a Tierra es entrar al terreno Ah, creado por estas entidades arcónticas. El hecho ya de estar acá y de retornar una y otra vez 100 vidas, 500 vidas, 1000 vidas o la cantidad de vidas que encontramos muchísimas en diversas sesiones, eso ya habla de que está en este bucle de retorno, de reencarnación, el como una samsara, cárcel. como una cárcel. Exacto. Sí, Entonces, por eso cuando tú falleces, te borran la memoria, te actualizan y los te contratos, resetea. los implantes y te vuelven a ingresar. Tú no te acordaste. Si alcanzaste media evolución en tu vida anterior, no te acordaste en nada ahora y partes de cero. ¿Qué es lo que estas entidades necesitan para extraer tu energía, seguir o intentando replicar tu gen luz? ¿Ya? Que es eso lo que nos envidian principalmente. Somos sus enemigos y a la vez su sustento para estas bestias. Entonces, desde el simple hecho ya, desde la primera vida en este holograma, estás bajo la tutela, llamémosle así, de alguna entidad y va a engañarte porque tú te identificas ya con la fisicalidad. Te olvidas al ingresar de que Claro. eres un fractal luz, te identificas con el plano físico. Y el sistema que está manipulado, obviamente, va a hacer que cada vez te adhieras mucho más a esta fisicalidad, dejando de reconocer lo divino que somos. Y así, retorno tras retorno. Bueno, decime, ¿hay algún tip como que digas, bueno, estoy por desencarnar, ¿no? Estoy ahí, en el umbral. ¿De qué me Eso tengo es que acordar? ¿De qué me tengo que acordar que me digas, no, mira, van a venir y te van a decir por el túnel, vos no? Eh, Ujú. ¿Qué es lo que uno tendría, o es una gran labor que tendría que haber hecho durante toda la vida? Es una gran labor, pues no es menor, es proporcional Ah, a nuestra capacidad de luz, es proporcional a lo que somos en esencia. Por lo tanto, no es simplemente incorporar alguna técnica en particular, alguna teoría y listo. No, es entender de qué trata el juego, quiénes son ah, nuestros carceleros, ujú. las estrategias que tienen para manipularnos. Al saber ello, vas a saber perfectamente que dentro de sus grandes estrategias están los apegos. Apego a las cosas materiales, a las personas, a los familiares, a diversos puntos que hacen de que perdamos el foco en nosotros mismos y nos aferremos mucho más al plano físico. Entonces, eh, hay personas que llegan en avanzada edad, que ya
comenzaron a incorporar información, le hizo sentido lo que sale en las diversas sesiones que tenemos publicadas en YouTube. Y como decimos aquí en Chile, se le cae la teja, ¿ah? Se le prende la Qué ampolleta. linda. Entonces, de esa forma comienzan a entender, entonces el túnel cuando uno descarna es una trampa. Si se me aparece un angelito, si me Otra. aparece una figura arquetípica de turno, dependiendo de la creencia que tenga esa persona en particular, las entidades van a proyectar esa imagen o se muestran como ese ser o esa deidad para manipular a la persona, por creencia o para manipularlo a través de la culpa. Mira, dejaste a tu familia, a tus hijos, Ah, tu mascota, tu negocio, las cosas pendientes. Ahora sí, vuelve a ingresar. Ahora te va a ir bien. Vamos. Entonces la persona, claro, sale caótica, porque uno sale de la 3D y pasa a la 4D, que es el terreno de estas entidades. Entonces, antes de que tú, al sacarte el cuerpo físico, comiences a percibir que eres totalidad, que eres amor, porque ya no tienes el sufrimiento por ese traje físico, inmediatamente las bestias llegan a mostrarte un montón de imágenes, a conmoverte por la culpa, que sientas pena, angustia, qué sé yo, para que tú firmes el contrato y aceptes el acuerdo para ingresar. me hace acordar a la Divina Comedia del Dante, ¿no? Ese Tal cual. infierno. Eh, Patrick, hoy dijiste que esto es un juego y no soy muy buena jugadora. Bueno, lo que, no, a ningún juego. Lo que te quiero decir, pero sí sé que para jugar, o por lo menos para pasarla bien, aunque no tengas Ujú. ganas de jugar, tenés que conocer las reglas de este juego. Correcto, ¿Cuáles son las correcto. reglas de este juego? Mira, la regla del juego, primero entender cuáles no son las reglas, qué es lo que el sistema te impone. A través de Ah, creencias y dogmas, intenta que tú busques siempre respuestas afuera. Figuras arquetípicas, dioses, deidades, gurús, guías, etcétera. Está bien, te entrego una información, pero estas entidades, como son los reyes del engaño, mezclan verdades con mentiras. Y uno se pasa la vida buscando afuera y dejamos de reconocernos, activar lo que tenemos como capacidad, como mandato divino, como herencia divina. Eso es lo que hay que activar, mirarse hacia adentro, que ahí está todo. Entonces, si bien hay personas que ingresando al holograma se van por el lado religioso de creencias y mm, dogmas, pero está la otra versión 2.0 que es la New Age, ¿ya? Donde también. yo participé, Sí, experimenté, enseñé, me impregné mucho de ello, pero también entendí que ahí también hay una trampa. Hay claro. verdades mezcladas con mentiras, Mm. ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a ver, cómo de una u otra forma, de diversas modalidades, estas entidades buscan que le demos el consentimiento a través de una petición, rezo, eh, cualquier Mira, forma de buscar algo extrafísico. Esa es una de las grandes trampas. Y eso es lo que tenemos que comenzar a pensar, y eso es lo que hace que no reconozcamos nuestra propia divinidad. Y eso es fundamental para dar el siguiente paso. Entonces, por otro lado, hoy día tenemos una New Age que está impulsando el autoconocimiento, habla de unión, relegar, del amor, maravilloso. Muy bien. pero Con esa teoría te puedes pasar una vida, otra vida mm, y otra vida y vas a seguir en el bucle. Pero no vas a conocer las reglas del juego con esa información, que muy linda es, pero no te dan las reglas del juego. Se habla poco de la reencarnación y el objetivo de ello, que es fundamental. Por la misma razón la iglesia la radicó en el siglo XIV, porque claro, la persona comenzó a autorreflexionar, a preguntarse quién soy, para dónde voy, qué trasciende. Entonces hay preguntas fundamentales, pero lamentablemente el sistema te hace que mires hacia afuera, busques claro. afuera, cuando tenemos todos acá, todo lo que buscamos está dentro, que es lo que somos en esencia, que es lo que somos en el mismo contexto antes de ingresar al holograma Tierra. Las bestias, con su sistema, nos manipulan, nos segmentan y nos separan. Ay, me lo decís así y digo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué encarné en esta, no? Si esto es un bucle, si sigo en este juego, eh, solo soy el alimento, esto es una gran granja y somos el alimento de todos estos arcontes o entidades, nada más. Así es, somos su alimento. Pero por diversas razones decidimos ingresar al holograma Tierra, y es lo que vemos en sesión. Hay personas que tienen Mm. una misión en particular, ¿Cómo cuál? pero Una, mira, decime. es que son diversas Ah, la misión que tienen. Hay personas que vienen por el tema del amor, otros por relegar, otros para sanar, otros para generar, obviamente, armonía en la familia.
para generar unión. En el fondo, si tomamos todas estas diversas misiones, tiene que ver con impulsar el amor. Hoy día convergen todas esas grandes profecías de grandes maestros que sí estuvieron, entregaron mensaje, muchos de ellos tergiversados, Sí. pero hoy día convergen todas esas grandes enseñanzas para impulsar este amor. Por la misma razón, en sesión vemos que incluso están llegando nuevas camadas, llamémoslo así, de niños con, su silicio activado, del cual hemos hecho diversas aulas y lo hemos expuesto en las sesiones publicadas. El silicio en el fondo conecta mucho más o de forma más directa con el amor. Le es más fácil a ese niño incrementar su frecuencia y vibración, generar un cambio bioeléctrico no solamente en su persona, sino también en el entorno. O sea, facilita la llegada del amor. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Claro, los oscuros saben lo que está Mm, ocurriendo y aplican todas sus estrategias para que no estos niños tengan este crecimiento adecuado en conexión o en fusión con su esencia. Entonces, para ello tenemos una alimentación muy contaminada, claro. con grandes tóxicos, con grandes elementos disruptivos hormonales, ya que hablar de los pinchazos, etcétera, y Mm, muchas otras cosas que están de moda, que se mm. impulsa a través del terrorismo mediático y la persona por ignorancia, por no buscar, obviamente, acepta todo esto. Como siempre lo han controlado a través del miedo. Entonces las misiones son variadas según cada caso, pero en el fondo es que a través del amor nos volvamos a unir y nos podamos liberar de esta granja humana, como lo mencionaba Salvador Freisedo. Patrick, hablaste de la reencarnación, ¿no? Ujú. Sí o sí, no hay forma de escapar de esta gran cárcel, de este juego, por decir, bueno, está bien, juego este, no juego más. Y ese es el objetivo. Uno tiene etapas. Cuando va incorporando esta información, viene la desilusión, la Ay, rabia, sí, la sí. ira, la impotencia. ¿Y ahora qué hago? Se puede. Pasa que el sistema nos ha lavado tanto la cabeza, nuestra mente y el modo de ver la realidad, que nos lleva por una línea, por un camino donde somos insignificantes, somos meros espectadores. Entonces lo tenemos tan arraigado eso que tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos la capacidad de crear, no solamente como una frase bonita de la New Mm, Age, de mm, co-crear la realidad. Hoy ya tenemos hasta la física cuántica que nos explica cómo mm, creamos esa realidad. Pero sobre ello tenemos que saber quiénes están controlando el juego. claro. Estas entidades arcónticas, como mencionaba, son diversas razas. Una vez entendiendo esto, comienza la investigación de la persona, cada uno en su tiempo, a su ritmo y en su proceso, pero no esperando de que alguien de afuera venga a tomarlo de la mano y lo lleve a la quinta dimensión. No, el trabajo es individual y tenemos que desilusionarlo con muchas cosas que incluso creímos que era verdad. Por eso hablamos siempre de Mm, desaprender para aprender. Es importante. Yo pasé por eso. Busqué muchas respuestas afuera, investigué, ejecuté como naturópata acá, manejé diversas terapias energéticas y lo hablo desde la experiencia, no con el afán de atacar a terapeutas o a la New Age, para nada. Lo hablo con total experiencia porque lo experimenté, lo viví y hoy día estoy claro. sacando información relevante, evidencia de campo de cada uno de los casos que tenemos todos los días de diversas partes del mundo, donde queda en evidencia la manipulación de estas entidades. Y podemos salir del juego, pero necesitamos la información. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos guías, incluso canalizadores o medium, que siguen generando ese bucle. No te hablan de la reencarnación. Te dicen, no, te vas a distraer con eso. ¿Para qué te vas a congojar con cosas del pasado? Cuando es fundamental entender cuál es el mecanismo de la reencarnación, que es una estrategia maravillosa de estas entidades para manipularnos, para borrarnos la mente. Entre otros factores que también dejan en claro a aquel canalizador o que habla con guías, qué sé yo, cómo está siendo manipulado por entidades. Entonces, te pueden tener muchas vidas más hablando de amor, fraternidad, armonía, paz, esperanza, etcétera, pero jamás te van a dar las reglas del juego, quiénes son los controladores y cómo es este juego, que es fundamental para poder salir. Patrick, lo pensaba ahora a nivel global, global o terrenal, como quieras llamarlo, eh, porque bueno, yo últimamente para mí me planteo todo, ¿no? Todo digo, puede o no ser. Em, Ujú, y yo pensaba esto a nivel geopolítico, ¿no? Donde es el tablero, no solo soy yo, mis familiares, sino que esto ya es a nivel países, como grandes cantidades
en esta granja. Eh, Ujú. entonces, estos, y los muñequitos, llamémosle políticos, presidentes, lo que quieras, esos muñecos que manejan, a la vez son manejados, también están, me imagino que sí, totalmente, porque digo, acá es como una fábrica de energía o de alimento. Correcto, existe esta élite corrupta, globalista y satánica. Siempre le pongo ese Satánica. calificativo por un montón de Sí. información que sale y cómo ellos aplican ciertos rituales, obviamente, para también adorar Mm, o dar pleitesía justamente a estas entidades que se pueden mostrar como estas figuritas negativas mm, de diversas formas, satánicas, llamémoslo así. Entonces, mucha de esta élite está siendo manejada y controlada por estas mismas razas arcónticas, por estas mismas bestias. De hecho, hay ocasiones donde tenemos personas en consulta que tienen de forma directa o indirecta algún nexo con alguien que está más sí, arriba, ¿ya? Y eso nos permite obviamente investigar y saber y extraer información de cómo está siendo manipulado este juego. Y claro, hay muchos que también no lo saben, pero les queda como del traje, trabajar obviamente claro, claro. sometiendo a la humanidad, como hay otros que sí lo saben y siguen haciendo pactos como locos y que no quieren perder el poder, ni el dinero, ni todo lo que le ofrece este plano 3D. Patrick, vos en lo personal, ¿cómo por esto que has transitado la New Age, sos naturópata, o sea, tenés como todas esas ciencias, son herramientas a tu alcance. En lo personal, cómo lo jugás a diario a este juego? Desde el amor, desde la vocación. Si bien muchas personas que están en la New Age, por ejemplo, tienen la vocación, quieren ayudar, sienten el Sí. amor, ese ímpetu cuando Mm, hacen algún trabajo para ayudar al otro, pero al desconocer las reglas del juego y estos controladores, obviamente, van a caer de una u otra manera, de forma directa o indirecta, sobre alguna trampa y el terapeuta va a pasar a ser un dealer, un captador de alma para estas entidades. mm, Entonces, cuando tú ya conoces esta base, sabes desde dónde trabajar hacia la persona, sin invocar, sin pedir, sin simbolismo, sin postura, sin mantra, ya, etcétera. En el fondo, el ser humano tiene la capacidad de sanar y sanarse, pero conectando con su esencia, con lo que somos. No necesitamos de ningún complemento. Sí, pueden existir elementos catalizadores de nuestra propia energía, y repito, nuestra propia energía, pero estas entidades en su terreno saben cuando un humano que tienen como títere y este títere comienza a despertarse o cuestionarse, van a manipular todo lo que sea necesario para que no despierte o les sirva incluso por ese supuesto despertar como claro. captador de alma para la entidad de turno que lo tiene en la espalda. En algún momento de mi vida que yo invocaba, le agregaba que sea incondicional, ¿no? O sea, que si me van a estar ayudando, incondicional. No, acá no había pacto, pero bueno, era como una forma, me doy cuenta, súper inocente, ¿no? Ujú. Cuando estamos jugando con entidades con experiencia, Es parte del proceso y del camino, es parte del proceso. pero es la única forma de conocer. El ser humano aprende del dolor, aprende del sufrimiento. Aprende de sus errores, siempre y cuando esté dispuesto a aprender. Pero Ah, es la forma que tiene que le pega un remesón a sus creencias, a sus dogmas, ya sean por creencias cognitivas prematuras inculcadas por la familia, ya sean por el sistema sí. educativo, por creencias y dogmas. Entonces el ser humano necesita un remesón, Mm, pero muchos seres humanos no quieren aceptar que son engañados. mm, no, Y lo vimos hace poco tiempo con este famoso confinamiento. Entonces, y ahí debiésemos sacar una gran reflexión de ello, una gran reflexión de cómo nos manipularon a través del miedo, no cuestionamos, no hubo nada, reflexión, nada. y los que expusimos esta información, lo que sacamos a la luz todo lo que estaba ocurriendo, Fue una casa fuimos de brujas, lapidados, casa de bruja, tal cual. pero Eh, soy feliz siendo pura sangre. yo también.
Maravilloso. Eso, yo a veces digo, qué valientes, que no nos dimos cuenta, ahora como que no, no, era tan absurdo desde el punto de vista que lo veíamos. Y hoy decir, ay, pero mirá todo lo que tuvimos que atravesar, porque Sí. desde gente muy querida que te decía horrores, vos decías, y los querías ayudar, pero decir, bueno. Por eso la em, autorreflexión. Hay personas que, por ejemplo, se van a comprar un teléfono, un smartphone y le preguntan qué interfaz tiene, cuántos gigas, la memoria, el RAM, etcétera. Pero cuando te van a poner algo en tu ¿Cuál? cuerpo, Nada. lo reciben así. Más aún cuando se lo van a poner a su hijo. No se Ah, cuestionan. Entonces, tantas cosas que tenemos que reflexionar de lo que ocurrió y de la lloré, información que vos va a sabés, explote, va a lloré explotar. por gente que dije, no, no lo podía creer. Claro. Em, danos una pista, danos una pista por dónde. Es hacia adentro, no pidamos Javier, nada. Dime. mira, hay algo que nos conecta directamente con nuestra esencia, ¿ya? Mm, Y hay otro factor también, quiero hacer un paréntesis muy importante, porque cuando ingresamos al holograma Tierra, estas entidades nos fraccionan de nuestra totalidad, nos sacan un 2% de nuestro gen luz y lo incorporan en nuestro cuerpo físico. De esa forma, las entidades se pueden acercar, ya nos pueden manipular, estudiar, etcétera. Y el otro 98% está atrapado por estas entidades, en literal. mm, Y en la investigación, la cual pueden ver en las diversas sesiones, cientos de sesiones que tenemos en la plataforma YouTube, sí. la investigación significa no solamente saber cuáles son los pactos, acuerdos, dispositivos o las entidades, sino también dónde está tu mano luz y liberarlo. Eso permite hacer una integración, lo cual permite hacer un cambio biomolecular o por lo menos a nivel de gen para activar esas otras frecuencias que nos conectan con nuestra divinidad. Y para hacer esa conexión con nuestro traje físico, este vehículo, este avatar en este plano 3D, tenemos que sentir. El sentir no es algo que hayan construido estas entidades en nuestro cuerpo físico. El sentir es parte de nuestra esencia. Cuando sentimos amor, armonía, paz, todo pensamiento, sentimiento positivo, nos genera una fusión directa con ese 98% de esencia que somos. Hay personas que me preguntan, ¿pero cómo no acopla ese 98% en tu cuerpo? No, porque somos alta frecuencia y no puede descender a un plano más denso en un cuerpo Claro, 3D. No claro, lo soporta, se claro, quema, explota. Por eso está tan bien diseñado este traje, por estas entidades, claro. ¿ya? Que permite que solamente sostenga un 2%. Y como mencionaba hace poco, hay seres, niños, que están llegando con un 2.1, Sí. 2.2, hasta 2.5 de gen luz, que eso ya es muchísimo. Tienen mayor capacidad de crear la realidad. Pero claro, el sistema los va a llevar por otro lado para que no conozcan esa divinidad o no conecten. Pero esos niños cuando apenas comienzan a activar su luz, comienzan a crear una realidad maravillosa, comienzan a impregnar el entorno, comienza a aumentar la frecuencia de vibración en el lugar donde estén, genera cambios, se perciben diferentes esos niños. Entonces hoy día con esta famosa agenda es justamente para que estas Mm. nuevas generaciones tengan distorsión justamente en cómo se perciben, Ah, ¿ah? La manipulación justamente, y lo que vemos en el astral es que estos niños con esta frecuencia y son manipulados por el sistema, por la agenda, su toroide, su campo energético, comienza a moverse en forma errática o contra el flujo energético normal en su campo. Todo por la distorsión de la agenda, adoctrinamiento, y todo lo que entra a través de los diversos estímulos que el sistema nos impone. ¿Para ah, qué? Para limitar obviamente este incremento del amor y la luz en la humanidad. Pero independiente de ello, quien tiene esa sed y esa hambre de entender de qué trata el juego, le va a llegar la información sí o sí. Y el trabajo es individual. bien. Eh, tengo como la sensación de que no es en vano que desde justamente hace 5 años, ¿no? Con eso, con ese Ujú. gran juego que armaron, que era súper evidente, pero obviamente a mucha gente le resultó que no. eh, Correcto. pero hubo un gran despertar, por decirle de alguna manera, un darse cuenta, un qué está pasando, acá hay algo raro. O sea, la gente empezó como algunos, como
empezar a discernir, a darnos cuenta de estos grandes engaños como el hombre en la luna, esas cosas que eran, Mm. que durante años la vimos como que sí, sin plan, y estaba a la vista que era una payasada, pero sin embargo seguíamos Aquella maqueta. aplaudiendo. Entonces digo, algo, no sé si es astrológico, si es energético, pero algo está pasando que hoy, Patrick, podemos estar hablando de esto que estamos hablando y nos están escuchando 110.000 personas, ¿no? Llega a muchísima gente. Entonces digo, hay algo, está el terreno listo para un gran despertar, por ponerle un nombre, ya te digo, pues ni eso me suena, pero está sucediendo, está el campo listo para darnos cuenta, para ir hacia adentro y decir, bueno, no juego más, salgo del juego. Totalmente, pero aún así, por sobre ello, el camino es individual, Sí. independiente de que existan influencias energéticas importantes que nos favorecen ese despertar. Ah, ¿Ya? Y evidencia de ello tenemos esta frecuencia Schumann que comenzó a incrementarse un par de décadas atrás. Hoy día ya la tenemos una frecuencia bastante elevada y es favorable para quienes estén o quieran estar en conexión con su esencia. Eso juega a favor. Sin embargo, quienes no estén despertando, no estén buscando la información, no conecten con su esencia, no se cuestionen la realidad, claro, ay va a no, perjudicar, razón por la cual tenemos hoy día más patología de carácter cardiovascular o de sistema nervioso, como efecto de estas altas frecuencias que están llegando. O sea, tenemos la evidencia ahí. ¿Y qué hacemos con eso que nos puede estar jugando a favor? Tenemos que hacernos conscientes, utilizarlo. Y es lo que vemos. En las sesiones que tenemos publicadas en YouTube, tenemos una sucesión desde que comenzamos a publicarlas, sí, donde se va entregando información. Y es literal. Y las personas se dan cuenta que cada sesión, todas son diferentes, cada caso es diferente, es particular, y cada una te entrega una pieza del rompecabezas y te claro, permite ir comprendiendo, activar la autorreflexión. Y vas entendiendo de qué trata el juego. Como así hay personas que te preguntan, ya, ¿y cómo puedo salir de aquí? Y no, eso no lo soporta ni una frase, ni una hora de charla, ni una palabra, pero es válida la pregunta. Pero para dimensionarla, comprenderla y poder ejecutar lo aprendido, son todas estas piezas del rompecabezas que tenemos que comenzar a juntar por acción propia, por toma de conciencia. Y por eso colocamos estas sesiones, por lo menos. Hay cientos que están publicadas. Hay otras que no están sí, publicadas porque no la autorizan. Pero las que están publicadas te van armando un rompecabezas y te da claridad de qué trata este holograma, del poder que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos la capacidad de eliminar estas bestias. Si somos conscientes y conectamos con esa luz, con ese amor, y no solamente saberlo, podemos hacer así y eliminar las bestias rápidamente. Y eso es lo que demostramos, eso es lo que la evidencia que colgamos en la plataforma YouTube. Obviamente, todos invitados para que puedan acercar todos, esa información, compartirla y analizarla. Generar esa autorreflexión, que eso es importante. La autorreflexión que le falta a esta autorreflexión. humanidad. Eh, Te escuchaba y digo que tan apasionado, ¿no? Con lo que haces, digo, porque me imagino como esos investigadores de antes que vas encontrando una pieza y la otra, y es más allá de que podamos o no salir del juego, es súper apasionante la parte del juego que te está tocando hoy, a vos, Patrick Vargas. Es decir, ¿no? Es una bendición estar en este lugar donde ya no te crees ninguna y donde estás como para descubrirlo, ¿no? Aceptamos digo aceptamos porque somos un equipo que trabajamos realizando esta liberación y entregando esta información. No fue algo que yo acepté de la noche a la mañana. Fue algo que también en mi afán de investigador puse en duda, a pesar de trabajar en áreas energética, holística y medicina natural. Aún así, siempre el objetivo es tener una visión más clara y objetiva de Sí. la información que está llegando. Entonces investigué, contrasté, me informé, al punto cuando ya dije, ya ve, hay que capacitarse, por algo está llegando esta información. Y así fue, una muy linda capacitación, que ojo, también fue en gran medida entregada por los seres luz. Y siempre que menciono los seres luz digo verificados. ¿Por qué razón? Porque estas mismas entidades se pueden hacer pasar por seres luz, como Eso. mencionaba, por deidades, por seres lumínicos, etcétera. Hemos visto muchos casos y diversas formas que estas entidades utilizan para manipular.
Entonces estos seres de luz que trabajan con nosotros eh, nos han entregado muy linda información. Ellos comunican más allá que una frase bonita en las Mm, sesiones que hacemos. Ellos hablan, ellos comunican a través de mis auxiliares. Eh, Cuando conectamos con ese humano luz de rescatado, por ejemplo, también entrega su mensaje. Es impactante lo que ahí sale. Por eso al inicio rompe mucho el esquema y paradigma de la realidad. Pero todo eso lo viví, lo experimenté, lo cuestioné. claro. Pues al punto hoy en día, como dices tú, esta pasión. Claro, porque estoy cumpliendo un rol Mm, que lo acepto con todo corazón, estoy viendo evidencia y cambios importantes en la fisicalidad. Los conflictos de la persona en el área de la salud, económico, emocional, social, cambian y en algunos casos radicalmente. Pero también tiene que ver o es proporcional a la conciencia que toma la persona claro. con esta información. No es, claro, puede ser mágico una persona que llega, no entiende el tema, se libera pero a las semanas nuevamente está parasitado. ¿Por qué? Claro. Porque no entiende, no buscó, no se informó, no se preguntó lo básico cuando uno encarna. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué trasciende? ¿Qué es lo que vale? Patrick, esto ya es de curiosa. ¿En qué consiste una sesión? Yo llego y ¿cómo empieza eso? ¿Por qué Mira, llego? Primero, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy? Más de curiosa, ¿por qué? las personas llegan a consulta principalmente por temas de salud, ¿ya? Salud Normalmente el ser físico, humano cuando... Salud física. Normalmente las personas ya cuando tienen una complicación física, lo curioso es que en medicina natural claro, llegan personas que ya... La primera opción es la medicina convencional, la alopática. claro. Entonces, cuando ya se dan la vuelta completa por esa vía y se complican mucho más porque llegan con cuadros mucho más complejos por la carga farmacológica u otros protocolos, obviamente, que trabajan sobre Mm, signos y síntomas y no en la etiología o origen, entonces llegan acá como que ya, no tengo nada que perder, quiero claro, probar aquí. claro. Como hay otros casos de personas que directamente te dicen, ¿sabes qué? Tengo pesadillas, se me aparece siempre la misma entidad en el sueño, no sé lo que es, me toman la ropa de la cama, me la botan, despierto con moretones, se me sube una entidad, algo acá en el pecho que me aprieta, abro los ojos, no me puedo mover y veo algo oscuro, una especie de animal, lo bestia arriba. Entonces ya son más directos. Entonces, el objetivo es saber qué es lo que ocurre de fondo, tanto a nivel físico por alguna complicación de salud o esta intrusión desde planos más sutiles como actividad paranormal. Entonces, en ambos casos, entre otros, el objetivo de la sesión es identificar qué es lo que está generando esa complicación. Entonces, si la persona entra en trance, a través de la Bien, persona, sí, vamos a eventos puntuales a que lo vea desde afuera, ¿ya? Como si fuese una película que vea desde afuera el evento, sin inducir nada. A la persona se deja en el lugar que lo vea desde afuera, pero que expande esa visión, que no solamente vea lo físico, sino lo extrafísico, ¿ya? Por lo tanto, la persona te comienza a narrar y te dice, mira, estoy viendo una entidad, estoy viendo un animal, estoy viendo una bestia, oye, hay un gris, un reptil, etcétera. Y ahí comienza la investigación. Como se abre una línea en paralelo o como una puerta trasera en ese evento, entendiendo que en el astral no hay tiempo y espacio, entramos por esta puerta trasera, tomamos esta entidad, la paralizamos y comenzamos a interrogarla. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién más trabaja? Y así hasta llegar a su jerarquía y quién está llevando este proyecto de fondo. Luego vienen las otras preguntas. ¿Hace cuánto tiempo o ah, cuántos retornos o reencarnaciones está acechando la persona? Entonces la información ahí es impactante. Entonces la New Age de repente te dice, no, mira, lo tuyo es karma o lo tuyo es transgeneracional, ¿ya? Claro, y uno sí te puede confirmar esa respuesta porque lo convencional no te lo da, entonces uno queda conforme con ello, pero jamás se te vislumbra o te cuestiona si existe algo más atrás. Entonces, y es así, hay un proyecto arcóntico de fondo donde sabes cuando tú naces, cuando mueres y todos los eventos negativos que tienen que ocurrirte en base al proyecto de estas entidades, ya sean accidentes, traumas, situaciones negativas, desilusiones, enfermedades, muerte, etcétera. Todo eso es parte de ese proyecto. Pero la New Age te dice, no, es karma, es transgeneracional, no, es que es familiar lo tuyo, es así. Lo que estás padeciendo ahora es porque lo hiciste en la vida anterior. No, va más allá. Y eso es lo que estamos obviamente exponiendo, dando a conocer. E insisto, años atrás yo también hablaba del sí, karma,
y mucha terminología oriental, hinduista, para dar explicación a eventos de la fisicalidad. Pero es fuerte saber que el karma no existe. No es fuerte. Entonces a mí también se me cayó mucho el sistema alternativo que tenía para poder ayudar a las personas desde un punto de vista físico, emocional o energético. Pero y es lo que estamos comprobando, y es la información que sale. Y ese es este punto donde convergen toda esta profecía para que las personas tomen esta información, reflexionen y se den cuenta de que aquí está todo, dentro de cada uno. Es lo que hay que activar. Después de todo esto me decís, así es de fácil, aquí está todo. Es que ese es el tema. Claro, Lo tenemos tan lo cerca, tenemos pero el acá. sistema está Está bien diseñado para que escondido, corramos. tan Claro. escondido, ¿no? Lo podemos buscar por cualquier lugar y está acá. Y es individual. Em, sabemos que, hay que ir adentro. Es algo, mira, nosotras hacemos entrevistas todos los días y llegamos siempre a este lugar, acá adentro. Entonces, vos podrás estar viendo que, bueno, todo esto tiene, seguramente esto que hoy hablamos acá, le abre así como la mente también, ¿no? Y el corazón a muchas personas que a veces no encontrás explicación, porque somos muchos los que nos hacemos estas preguntas trascendentales. Es decir, esto tan sencillo no es por qué me distraen tanto, por qué me quieren manipular, ¿qué hay? No es nada más que esto físico y material, hay algo mucho más potente. Y, y cuando terminamos siempre les decimos, pero vayan hacia adentro, pongan todo en duda, disiernan, porque nunca, esto que dijiste en un momento, dijiste, se mezclan mucho las verdades y las mentiras. Así es. Entonces, ¿estamos capacitados para discernir entre lo que es verdadero y lo que no? El ser humano va avanzando por etapas. Claro, no es fácil cuando tiene un sistema que está en contra. Porque claro, estas entidades arcónticas en su granja holográfica no quieren que el ser humano despierte, tome conciencia, se cuestione, reflexione. No, quiere a la masa en modo zombie, al rebaño en modo zombie. Entonces, todo los estímulos que recibimos a través del sistema, obviamente está diseñado para que el ser humano siga en modo zombie. Pero existen los outsiders, existen los virus dentro de la Matrix. Y ahí donde tenemos obviamente que conectarnos. Pero todo está en nosotros. Hay que silenciarnos. Las Ah, entidades, mira, otra de las estrategias es que siempre estemos con la mente caótica, estemos pensando en el futuro, en el pasado. Y grandes maestros ya hablaban de estar en el aquí y en el ahora, en el presente. Y literal, cuando tú te centras, respiras, te calmas y te entregas al aquí y a la ahora, a sentir tu respiración, a sentir tu ritmo cardíaco, ya no estás ni en el futuro ni en el pasado. Y eso incomoda muchísimo a estas bestias, porque ellos nos controlan a través de la mente, que es su gran dispositivo. Entonces, si tú calmas la mente, le generas un caos a estas bestias. Oye, hay un outsider, hay alguien que está despertando, hay alguien que está saliendo de nuestra planificación, ya no está mental, no está pensando, no está preocupado, angustiado. Y ahí comienzas a incomodar los dispositivos y artefactos y tecnologías que ellos utilizan en nuestros cuerpos energéticos, en nuestro cuerpo astral. Y esa es una de las formas. ¿Y por qué lo mencionan? Porque el sistema está diseñado para que generes cortisol, estés estresado, claro, seas hiperproductivo, estés acelerado. Piensa en el futuro, piensa en el pasado. Te angustias. Medios de comunicación y noticias, obviamente, bombardeándote con situaciones y noticias negativas. Entonces genera cortisol, siempre estresado, siempre estresado. ¿Cuándo vas a conectar con el aquí y el ahora? Cuando tienes un sistema que te pone todo cuesta arriba. Pero es cosa que nos calmemos. 5 minutos. No hay ninguna técnica en particular, no, calmémonos 5 minutos, o un minuto por último. Y vamos a notar una diferencia. Biológicamente se va a generar una bioquímica que va a favorecer obviamente una reacción diferente del cuerpo, un estado de tranquilidad, de paz y bienestar. Eso incrementa nuestra bioelectricidad, lo cual va a hacer que conectemos con nuestra esencia. Vamos a ver una realidad de forma diferente, porque cambiamos el punto de vista. No lo estamos viendo desde el cortisol, claro. sino desde el relajo, desde el presente, desde el aquí y del ahora. Y eso marca la diferencia. Entonces Claro. todos tenemos esa posibilidad. Hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Y tenemos cada día esa oportunidad
de poder llevarlo a cabo. Qué hermosura, Patrick Vargas, gracias. Esto es hermosísimo. Te escucho y es esto, te sale el naturópata, te sale, ¿no? Tenés todo y terminás con esto, que es decir, bueno, está al alcance de todos, lo podemos hacer, eh, respirar en el aquí y ahora. Vamos a hacerle el juego de confundirlos, por lo menos. Que digan, che, Puesto. mirá, hay un montón que no reaccionan. Tenemos que Tenemos que intentarlo. Hay que... intentarlo. Muchísimas gracias. Adoro estas charlas contigo. Sos un invitado de honor en nuestra casa. Gracias, Patrick Muchas gracias. Vargas. Y Muchas los gracias. invito a todos a que vean esas piezas del juego porque realmente es más que interesante y desde La Paz, respirando, pueden escuchar algo hermosísimo. Así es. Gracias. Un abrazo de luz. Un abrazo Cuídense. de luz. Besos y bendiciones para todos.